Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me miraba al espejo mientras sus gritos aún rebotaban en las paredes, y me preguntaba en qué momento se había apagado la mujer que fui. A mis 60 años, después de 40 de matrimonio, seguía viviendo en una casa que nunca fue un hogar, atrapada en un silencio que pesaba más que cualquier grito. Él acababa de lanzarme la culpa por el accidente con su camisa preferida, como si el botón perdido justificara una humillación más. Mientras él encendía la televisión como si nada hubiera pasado, yo recogía del suelo los restos de mi dignidad junto con los alfileres. No lloré. Ya no lloraba. Pero por dentro, una pequeña grieta se abría cada vez que me decía con esa sonrisa torcida que lo hacía por amor. Ese amor que me asfixiaba, que me hundía, que me convertía en una sombra dentro de mi propia vida. Y aunque llevaba años callando, esa noche supe que mi silencio empezaba a doler más que sus palabras. A los ojos de todos éramos la pareja ideal, él, encantador en público, yo, siempre sonriente a su lado, como si el mundo entero cupiera en nuestra mesa los domingos. Nadie sospechaba que tras la puerta de casa, su voz se volvía áspera y sus gestos pesados. Me hablaba como si fuera una molestia, una presencia que soportaba por costumbre. Las cenas eran silenciosas, los días una rutina de aguantar, fingir y tragarme el llanto en soledad. Y yo seguía ahí, protegiendo la imagen que los demás querían ver. No sirves para nada, me repetía cada vez que se le caía algo, cuando olvidaba una llamada, si la comida no tenía suficiente sal. No lo decía gritando, no, lo decía con esa calma cruel que perfora más que un alarido. Esas palabras se metían bajo la piel y se quedaban ahí, repitiéndose en mi cabeza incluso cuando él ya dormía. Había aprendido a disimular la herida, a sonreír con la boca cerrada para que no se escapara el grito. Cada frase suya era una gota más sobre una roca que ya se resquebrajaba. Tenía una carrera prometedora en filología, amigas con las que reía hasta el amanecer, libros por escribir y ciudades por descubrir. Renuncié a todo por él, por ese amor que parecía eterno cuando tenía 20 años y que ahora me encadenaba al mismo sofá, día tras día. Dejé de asistir a congresos, cancelé entrevistas, me alejé de mis pasiones sin siquiera darme cuenta. Lo llamé sacrificio, pero era rendición disfrazada de entrega. Y lo más duro fue aceptar que él nunca lo pidió, lo esperaba. No necesitaba trabajar, decía él, porque, para eso estaba su sueldo. Me insistía en que era mejor así, que no me faltaría de nada, mientras cerraba la puerta del mundo exterior con doble llave. Controlaba mis salidas, revisaba los tickets del supermercado, me cuestionaba si tardaba más de lo previsto. Me convertí en una prisionera con vistas al jardín, sin barrotes visibles pero con la libertad hecha añicos. Y cada vez que intentaba opinar sobre algo, él respondía con un silencio que dolía más que cualquier grito. Una vez compré un café en la calle, y al llegar a casa con el vaso en la mano, su mirada cambió. Me llamó derrochadora, inútil, irresponsable, como si ese euro fuera una traición imperdonable. No importaba cuántas veces limpiara la casa, cocinara a tiempo o planchara sus camisas, un pequeño gesto bastaba para borrar todo. Vivía con el corazón encogido, midiendo cada movimiento, cada decisión, como si anduviera descalza sobre cristales. Y aún así, me preguntaba si no estaría exagerando. Me daba el dinero justo para la compra, contaba los billetes como quien da limosna y esperaba que justificara cada céntimo con recibos en la mesa. Si faltaba algo, me hacía repetir la lista una y otra vez, como si quisiera pillarme en una mentira que nunca existía. Aprendí a vivir con miedo a equivocarme en la compra de un detergente. Él decía que era por orden, pero era un castigo envuelto en rutina. Y yo empecé a sentirme como una niña castigada, no como una mujer adulta. Uno a uno, mis amigos dejaron de llamarme. Mi familia empezó a visitarme cada vez menos, siempre con alguna excusa, pero yo sabía la verdad, él los había hecho sentir incómodos, fuera de lugar. Con comentarios sutiles, miradas frías, silencios forzados, logró que todos se alejaran sin que yo pudiera detenerlo. Me encontré sola, rodeada de fotos viejas y silencios eternos, con la única compañía de alguien que me odiaba en voz baja.
Y ahí, entre esas paredes, me convencí de que quizá merecía estar sola. Fue una noche como tantas, con una discusión absurda sobre una servilleta mal colocada. No vi venir su mano, solo sentí el empujón contra la pared y el temblor en mis piernas al caer. Me dolía más el alma que el cuerpo, pero él ni siquiera se disculpó. Fue tu culpa, dijo, como si yo hubiera provocado su furia, como si mi existencia bastara para justificar la violencia. Me quedé en el suelo un rato, sin lágrimas, sin fuerza, solo con un pensamiento: algo se había roto para siempre. No lo denuncié. Me convencí de que era un momento aislado, que estaba cansado, que no volvería a pasar. Me repetí que el amor todo lo cura, que yo podía hacerlo cambiar. Tapé el moretón con maquillaje y la vergüenza con silencio, como había aprendido a hacer con todo. Nadie supo nada, y yo me hundía un poco más cada día. Porque no hay prisión más cruel que la que uno misma justifica con miedo y esperanza. La cena estaba lista, pero la sopa no estaba lo suficientemente caliente para él. Lo siguiente que vi fue el plato volando contra el suelo, la porcelana rota a mis pies, su voz hiriente y sus ojos llenos de desprecio. No grité, no reaccioné, solo recogí los pedazos con las manos temblorosas. Pero dentro de mí algo cambió, no fue el golpe, ni el grito, fue la indiferencia con la que se volvió a sentar como si yo no importara. Esa noche, entendí que mi vida corría peligro si seguía ahí. Me quedé frente al espejo del baño, con la luz amarillenta cayendo sobre mi rostro, y apenas reconocí a la mujer que me miraba desde el otro lado. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo, sin rastro de aquella chispa que una vez tuvo sueños y planes. Tenía el alma desgastada, la espalda encorvada por el peso de los años de desprecio. Sentí que aquella mujer no era yo, sino un fantasma que él había moldeado a su antojo. Y por primera vez en mucho tiempo, me dio miedo seguir siendo esa desconocida. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, las lágrimas corrieron sin que pudiera detenerlas y una idea empezó a brotar con fuerza en mi mente: marcharme. No sabía cómo, no tenía dinero, amigos ni un lugar al que ir, pero quedarse era morir en vida. Empecé a imaginar mi cuerpo cruzando aquella puerta sin mirar atrás, respirando aire que no oliera a miedo. No fue un plan todavía, solo un susurro que me repetía que merecía algo más. Y ese susurro, débil pero persistente, no me abandonó. A la mañana siguiente, cuando fui al supermercado, decidí no devolverle todo el cambio. Guardé unas pocas monedas en el bolsillo, temblando al pensar que podía notarlo. Era insignificante, apenas lo suficiente para comprar un café, pero para mí era un gesto gigantesco. Era la primera decisión libre que tomaba en años, el primer paso hacia una salida que aún no sabía cómo construir. Y aunque el miedo me paralizaba, la esperanza era más fuerte. Con cada compra, repetí la estrategia: una moneda aquí, otra allá, hasta juntar una pequeña cantidad que escondía con extremo cuidado. Elegía lugares que él jamás revisaría, como dentro de libros olvidados o cajas de té vacías en la alacena. Cada vez que ocultaba una moneda, sentía una mezcla de pánico y euforia. Era como si estuviera robándole el poder que había tenido sobre mí durante décadas. Y poco a poco, cada gesto minúsculo se convirtió en una promesa de libertad. Un día, limpiando el baño, me detuve frente a una caja de tampones que llevaba meses sin abrir. Sin pensarlo, la abrí y escondí allí los últimos 25 euros que había logrado reunir. Era el lugar perfecto, porque sabía que él jamás miraría dentro. Cerré la tapa con las manos temblorosas, sintiendo que aquel pequeño escondite era mi salvavidas. Aquellos billetes no eran dinero, eran el comienzo de mi nueva vida. Cada paso que daba debía estar milimétricamente calculado. Temía que un descuido, un ruido, una mirada sospechosa bastaran para que descubriera mis planes. Vivía en alerta constante, como si cada día fuera una partida peligrosa en la que apostaba mi futuro. Dormía poco, comía menos, siempre pendiente de sus palabras, de sus gestos, de cualquier señal de sospecha. Y, sin embargo, esa tensión también me mantenía viva. Por primera vez, tenía un objetivo. Las semanas pasaron con lentitud desesperante, cada día más insoportable que el anterior.
Miraba el reloj por las noches, escuchando su respiración pesada, preguntándome si esa sería la noche en que me atrevería a salir. Pero aún no tenía el valor, aún me faltaba un pequeño impulso que rompiera las cadenas del miedo. Sabía que si lo hacía demasiado pronto, todo se derrumbaría. Así que esperé, acumulando fuerza en silencio, como quien prepara un salto desde un precipicio. Cuando por fin decidí que había llegado el momento, el mundo pareció detenerse. Preparé una pequeña mochila con lo esencial, algo de ropa, mis documentos y la esperanza de un nuevo comienzo. Cada movimiento era calculado, cada objeto elegido con cuidado, como si estuviera empacando mi vida entera en ese pequeño espacio. No podía dormir, mi corazón latía con fuerza, temiendo que el despertara y todo terminara. Fue la noche más larga de mi vida, la última antes de ser libre. Esa misma tarde, antes de que el sol cayera, me lanzó sus palabras más crueles. Ni aunque te fueras, nadie te querría jamás, escupió con desprecio, como si quisiera borrar cualquier rastro de autoestima que pudiera quedarme. No respondí, solo guardé silencio, porque en el fondo sus palabras ya no tenían poder. En lugar de doler, me impulsaron. Su intento de destruirme fue, sin saberlo, el empujón final que necesitaba para marcharme. Esperé a que el reloj marcara la medianoche y a que su respiración se volviera profunda y constante. Caminé despacio, conteniendo el aliento, asegurándome de que cada paso fuera inaudible. Miré por última vez aquella casa que me había robado tanto y no sentí tristeza, solo una calma extraña. No dejé notas, ni explicaciones, ni despedidas. Cerré la puerta con el alma temblando y con la certeza de que nunca más volvería a abrirla. Deslicé mis pies descalzos por el suelo frío, sintiendo como cada paso era un desafío a todos los años de miedo. El corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que temía que él pudiera escucharlo desde el dormitorio. Abrí la puerta con una lentitud casi insoportable, rezando en silencio para que ninguna bisagra chirriara. Cerrarla detrás de mí fue como sellar una vida entera. Y cuando el clic del cerrojo sonó, supe que ya no había vuelta atrás. La noche me recibió con un viento helado que me caló hasta los huesos, pero esa sensación era extrañamente reconfortante. Caminé sin rumbo durante horas, sin saber a dónde ir, solo alejándome lo más posible de aquel infierno. Cada paso era una mezcla de miedo y alivio, de incertidumbre y determinación. Por primera vez en décadas, el mundo era mío, aunque no supiera qué hacer con él. Y en medio del vacío, sonreí sin saber por qué. Cuando el cansancio pudo más que la adrenalina, encontré un banco en un parque y me senté abrazando la mochila como si fuera un escudo. El suelo estaba húmedo, el aire helado, y cada ruido nocturno me hacía estremecer, pero no había miedo que superara el que dejaba atrás. Cerré los ojos y, entre lágrimas, susurré mi propio nombre para no olvidarme de quién era. Dormí a ratos, con el cuerpo tiritando, pero con el alma ligera. Aquella noche, por dura que fuera, ya no era su prisionera. Al amanecer, el hambre me despertó con un dolor sordo en el estómago. Saqué los 25 euros escondidos en la caja de tampones y caminé hasta una panadería, donde compré pan y agua con manos temblorosas. Después, con lo que quedaba, compré un billete de tren a cualquier lugar, sin importar cuál. No tenía plan, ni destino, ni promesas, solo el deseo de seguir avanzando. Era poco, pero era mío, y por primera vez en años, cada decisión me pertenecía. El tren me llevó a Valencia, una ciudad desconocida donde nadie sabía mi nombre ni mi historia. Bajé en la estación con la sensación de haber nacido de nuevo, aunque el miedo siguiera anclado en el pecho. Las calles me parecieron inmensas, llenas de posibilidades y también de desafíos. No tenía dónde dormir, pero tampoco tenía a nadie gritándome lo inútil que era. Y esa soledad, que antes me pesaba, ahora era sinónimo de libertad. Tras varios días buscando sin éxito, encontré un trabajo limpiando habitaciones en un pequeño hostal. El sueldo era mínimo, pero a cambio tenía un plato caliente al día y un techo bajo el que dormir. Fregaba suelos y cambiaba sábanas con las manos agrietadas, pero con cada tarea sentía que reconstruía una parte de mí. Ya no era una sombra escondida detrás de él.
Era una mujer que, aunque empezaba desde cero, lo hacía con dignidad. Las noches eran las más difíciles. Me acostaba en aquella cama estrecha del hostal, mirando el techo y preguntándome si había tomado la decisión correcta. A veces el miedo intentaba colarse de nuevo, sus palabras resonaban en mi cabeza como ecos del pasado. Pero entonces recordaba el golpe, la soledad, la sopa fría, y sabía que no podía volver. Cada lágrima derramada era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Una tarde recibí un mensaje inesperado de una antigua vecina. Él contaba a todos que yo estaba loca, que lo había abandonado sin motivo. Mi nombre era objeto de rumores, mi historia reducida a una mentira más de las suyas. Al principio me dolió, como si su voz aún tuviera el poder de herirme. Pero luego entendí que era su forma de seguir controlándome, incluso en la distancia. Y decidí que mi silencio sería mi mejor respuesta. Hubo un instante, breve pero peligroso, en el que pensé en regresar. El cansancio, la soledad y el miedo conspiraron para hacerme dudar, para hacerme creer que tal vez no era capaz de sobrevivir sola. Pero entonces recordé el desprecio en sus ojos, sus insultos, sus manos empujándome contra la pared. Esa memoria fue suficiente para mantenerme firme. Volver habría sido morir, y yo ya había elegido vivir. Cuando recibí mi primer salario, no era mucho, pero significaba el inicio de una nueva etapa. Alquilé una habitación diminuta con paredes descascaradas y un colchón viejo, pero era mía, solo mía. Allí pude cerrar la puerta sin miedo, sin esperar pasos enfadados en el pasillo. Cada rincón de aquel espacio representaba mi esfuerzo, mi valentía, mi renacer. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro podía existir. Aquella primera noche en mi diminuta habitación, dormí profundamente, sin sobresaltos, sin miedo a que una puerta se abriera de golpe. Por fin, el silencio no era amenaza, sino alivio. Me desperté con la luz entrando por la ventana y una calma desconocida recorriendo mi cuerpo. Respiré hondo, sin apuro, como si mis pulmones recordaran cómo vivir sin tensión. Era un gesto sencillo, pero sentí que recuperaba algo que había olvidado durante años. Empecé a caminar por las calles de Valencia sin rumbo fijo, dejándome llevar por la brisa del mar, observando la vida ajena como si fuera nueva para mí. Entré en una librería de segunda mano y volví a leer, con los ojos brillando y las manos temblorosas al pasar las páginas. Reí por primera vez sin pedir permiso, sin mirar a los lados. Cada día redescubría pequeños fragmentos de quien fui antes de apagarme. Y poco a poco, esa mujer comenzó a volver. Una tarde, mientras tomaba un café en un local del centro, vi un cartel que anunciaba una vacante. Me acerqué sin pensarlo, pregunté con voz temblorosa y, para mi sorpresa, me ofrecieron una entrevista. Al día siguiente, estaba sirviendo mesas, limpiando mostradores y aprendiendo nombres de clientes. El sueldo era modesto, pero estable, y sentí por primera vez que podía construir algo. Aquel café se convirtió en mi refugio, y en mi oportunidad. La dueña del local, Inés, era una mujer mayor, de carácter fuerte y mirada tierna. Desde el primer día notó algo en mí, una tristeza contenida que yo intentaba esconder tras sonrisas forzadas. No preguntaba demasiado, pero siempre tenía una palabra amable o un gesto de cuidado. Me ofrecía llevarme a casa cuando llovía, me preparaba bocadillos cuando notaba que no había comido. Su presencia empezó a sentirse como un abrigo en medio del invierno. Una noche, mientras limpiábamos juntas el local, las palabras salieron sin aviso. Le conté mi historia entre lágrimas, con la voz rota y las manos temblando sobre el trapo mojado. Inés escuchó sin interrumpirme, sin juzgar, solo estando ahí. Al terminar, sentí una mezcla de vergüenza y alivio, como si hubiera abierto una herida antigua para que por fin respirara. Ella no dijo mucho, pero su mirada me sostuvo. Después de un largo silencio, Inés me miró a los ojos y dijo: «No eres débil. Eres valiente por haber escapado». Aquella frase, tan simple y directa, me atravesó el pecho como una caricia inesperada. Nadie me lo había dicho antes, ni siquiera yo misma. Siempre me vi como cobarde por haber aguantado tanto, por no haber hablado,
por haber callado todo. Pero en esa noche, con esas palabras, algo dentro de mí empezó a curarse. Desde entonces, cada euro que me sobraba lo guardaba con cuidado, como si fuera una semilla para el futuro. Ya no era solo sobrevivir, ahora quería vivir con dignidad. Guardaba el dinero en una pequeña caja de madera que Inés me regaló sin decir nada, como quien entiende sin palabras. Ver cómo crecía aquella pequeña cantidad me llenaba de orgullo. Por primera vez, mi esfuerzo se traducía en algo tangible. Con parte de esos ahorros me inscribí en un curso de administración y gestión en un centro comunitario. Al principio dudaba de mis capacidades, me sentía mayor y fuera de lugar, pero pronto descubrí que aún podía aprender. Cada clase era un paso hacia una versión más fuerte de mí misma. Me costaba concentrarme a veces, pero la ilusión pesaba más que el miedo. No estudiaba para escapar del pasado, sino para construir mi propio futuro. El café donde trabajaba empezó a tener más clientes, y con el crecimiento vino una propuesta inesperada. Inés me llamó a la trastienda y me dijo que quería que yo asumiera más responsabilidades. Me ofreció el puesto de encargada, con un mejor sueldo y confianza plena. Me costó creerlo al principio, pero acepté con una mezcla de nervios y emoción. Por primera vez, alguien confiaba en mí sin condiciones. Con el nuevo cargo, no solo mejoró mi situación económica, también mejoró mi imagen de mí misma. Caminaba erguida, miraba a los clientes a los ojos, hablaba con seguridad. Ya no temía equivocarme, ya no pedía perdón por existir. Me miraba al espejo y empezaba a ver a una mujer distinta, firme, capaz. Aquella mujer rota que escapó una noche ya no era el final de la historia, era el comienzo. Una mañana, mientras servía cafés detrás de la barra, levanté la vista y vi algo que me congeló el alma. Él estaba allí, de pie, al otro lado del mostrador, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Por un instante, sentí como todo el aire me abandonaba el cuerpo. No había cambiado mucho, pero su rostro reflejaba un cansancio distinto, una oscuridad más densa. Y aunque temblé por dentro, no di un solo paso atrás. Me quedé inmóvil, con la taza en la mano, mientras el mundo se detenía a mi alrededor. Él parecía no creer lo que veía, como si mi existencia libre le resultara imposible de aceptar. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, era la adrenalina de enfrentar el pasado cara a cara. Durante años imaginé este momento, pero nunca creí que llegaría. Y ahora que estaba aquí, no me sentía pequeña, me sentía viva. Tú, murmuró, con una mezcla de incredulidad y desprecio, como si no pudiera aceptar que estuviera entera, que estuviera bien. Sus ojos buscaron algo en mí que ya no existía, la mujer rota, sumisa, silenciosa. Pero todo lo que encontró fue firmeza. Yo ya no necesitaba explicar nada, no debía nada. Y en su mirada, por primera vez, vi que era él quien no entendía cómo seguir adelante. En cuestión de segundos, su tono cambió. Dijo que había cambiado, que lo había perdido todo desde que me fui, que me necesitaba. Me habló de segundas oportunidades, de amor verdadero, de lo solo que se sentía. Lo había escuchado tantas veces antes que sus palabras ya no tenían peso. Aquella súplica disfrazada de arrepentimiento era solo otra forma de control. Y esta vez, yo ya no caería. Con voz serena, sin elevar el tono, le respondí, yo ya no te necesito a ti. Vi cómo su rostro se tensaba, como si no comprendiera cómo había perdido ese poder sobre mí. En sus ojos apareció una mezcla de furia y desconcierto que antes me habría hecho temblar. Pero esta vez fui yo quien se mantuvo firme, sin parpadear. Porque había algo que él nunca entendió, no me fui para que me buscaras, me fui para no volver jamás. Ante mi rechazo, sus palabras se volvieron veneno, me amenazó con hablar mal de mí, con destruir la vida que había construido. Me advirtió que nadie me respetaría si se enteraban de quién era realmente. Pero yo ya no vivía bajo su sombra, y sus amenazas no atravesaban la piel que ahora era mía. Lo escuché sin miedo, con la misma calma con la que una ve pasar una tormenta sabiendo que no te alcanzará. Porque ya no tenía cómo herirme. Le dije que no tenía ningún poder sobre mí,
que su voz ya no dictaba mi valor. Vi cómo su postura se desmoronaba poco a poco, como aquel hombre que una vez me pareció gigante ahora no era más que un reflejo opaco. Sentí compasión, pero no ternura. Porque el dolor que me causó no se olvidaba con promesas tardías. Y en esa certeza, entendí que por fin me había liberado del todo. Intentó gritar, levantar la voz, llamar la atención, pero los clientes que estaban en el café no tardaron en reaccionar. Inés, que seguía visitándonos de vez en cuando, se levantó y, sin decir palabra, lo echó con la ayuda de 2 hombres que lo empujaron hacia la puerta. Salió insultando, descompuesto, como un niño que no soporta no salirse con la suya. Yo me quedé en silencio, con la espalda recta. No por orgullo, sino por dignidad. Días después, una antigua conocida me escribió, él había perdido el trabajo, vivía en una pensión barata y estaba solo. Nadie quería tenerlo cerca, ni en la familia ni en el barrio, y poco a poco se había ido quedando sin nada. Al leerlo, no sentí alegría, ni venganza, solo una profunda paz. La vida, sin que yo moviera un dedo, había hecho su trabajo. Y lo que una vez fue injusticia, se transformaba en justicia silenciosa. Su soledad era el mismo castigo que él me impuso durante años, quedarse sin voces, sin rostros, sin amor. Era como si el mundo le devolviera, con exactitud, todo el abandono que sembró en mi vida. No necesitaba verlo derrotado para sentirme libre, me bastaba saber que ya no podía alcanzarme. Porque yo seguía de pie, creciendo, respirando, siendo. Y él, por fin, se convirtió en un capítulo cerrado. Con mis ahorros y el nuevo puesto estable, alquilé un pequeño piso en las afueras, modesto pero lleno de luz. Pinté las paredes de colores suaves, colgué fotos, puse plantas en el balcón y, por primera vez, cada detalle hablaba de mí. Decoré cada rincón con ilusión, sin pedir permiso, sin temer reproches. Aquella casa no era solo un lugar para dormir, era un símbolo de todo lo que había logrado. Allí empecé a vivir de verdad. Una mañana, al salir de la ducha, me miré al espejo sin evitar mi reflejo, y lo que vi me sorprendió. Ya no era aquella mujer apagada, rota, sin voz. Ahora había fuerza en mis ojos, firmeza en mi postura, vida en mi piel. No era perfecta, ni joven, ni invencible, pero era mía. Y sonreía al reconocerme por fin como alguien que había sobrevivido y renacido. Aprendí a quererme sin necesitar que nadie me dijera que valía. Empecé a hablarme con respeto, a perdonarme por lo que aguanté, a celebrar cada pequeña victoria. Entendí que no necesito ser admirada para sentirme suficiente, que mi valor no depende de otros. Cuidarme dejó de ser un lujo para convertirse en mi prioridad. Y con cada gesto, me reconstruía desde dentro. Volví al parque donde dormí aquella primera noche, con el mismo banco aún allí, silencioso testigo de mi fuga. Llevaba una flor blanca, simple, que dejé con suavidad sobre la madera mojada. Me senté un momento en el mismo lugar, ya sin frío, sin miedo, sin lágrimas. Cerré los ojos y respiré hondo, agradeciendo haber tenido el valor de irme. Aquella flor era mi despedida del dolor. Recordé todo, la casa oscura, los gritos, la humillación, la noche del empujón, el miedo de cada día. Pero esta vez, al repasar esos momentos, no sentí el nudo en la garganta de antes. El pasado seguía ahí, pero ya no me gobernaba. Mirarlo era como ver una película antigua, dura, real, pero lejana. Había dejado de doler, porque ya no pertenecía a él. Un día recibí una carta del despacho de un abogado. No era sobre divorcio, ni sobre propiedades, era un mensaje escrito de su puño y letra. Decía que se arrepentía, que no podía vivir sin mí, que quería una segunda oportunidad. Prometía cambios, juraba que nada sería como antes. Al terminar de leerla, sentí que el pasado tocaba a mi puerta, disfrazado de redención. Me senté con la carta entre las manos, leí cada línea con calma, y luego, sin rabia ni odio, la rompí en 1000 pedazos. No porque quisiera vengarme, sino porque ya no me afectaba. Él seguía creyendo que mi vida giraba en torno a él, que aún podía decidir sobre mi destino.
pero esta vez no necesitaba respuestas, ni explicaciones. Mi silencio fue mi liberación. Poco tiempo después, Inés me llamó a su casa para darme una noticia inesperada. Había decidido jubilarse y quería dejarme el café. Me lo ofrecía sin condiciones, confiando plenamente en mí. Lloré al escucharla, no por tristeza, sino por gratitud infinita. Aquello no era solo un trabajo, era el sueño que nunca me había permitido tener. Por fin, era dueña de mi futuro. Con el café a mi cargo, me convertí en mi propia jefa, en la mujer que años atrás parecía imposible imaginar. Tomaba decisiones, gestionaba cuentas, cuidaba a mi equipo y a los clientes con orgullo. Cada día abría la puerta con una sonrisa, sabiendo que había llegado hasta allí por mí. Nadie me lo regaló, nadie me lo impuso. Era mi historia, escrita con dolor, coraje y libertad. Años después, caminando por una calle del centro, lo vi. Estaba sentado en el suelo, sucio, con la mirada perdida, pidiendo monedas a los transeúntes. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos no hubo soberbia, solo vacío. No dijo nada, ni yo tampoco. El tiempo había hecho su trabajo, y cada uno estaba justo donde había elegido estar. Al verle en la acera, sucio y sin rumbo, no sentí odio, ni deseo de venganza. Solo experimenté una calma profunda, un silencio interior que hablaba más que cualquier palabra. Él fue mi prisión, pero también el impulso para escapar. Ahora su presencia no significaba amenaza, era solo parte de un pasado que ya no dolía. Mi mayor victoria fue no necesitar mirarle con rabia, sino con indiferencia. Pasé de largo sin detenerme, sin volver la cabeza, como si fuera un desconocido más entre la multitud. No había nada que rescatar, nada que reparar. Su historia se quedó atrás, y la mía continuaba hacia adelante. Aquella fue la última vez que nuestros caminos se cruzaron. Y con cada paso, sentía como la libertad me abrazaba por dentro. Ese día comprendí que nunca volvería a mirar atrás buscando respuestas. Las preguntas que me atormentaron durante años ya no importaban. Había sobrevivido, me había reconstruido, y eso bastaba. Mi historia ya no era la de una víctima, sino la de una mujer que eligió vivir. Y vivir, para mí, era avanzar sin cadenas. Esos 25 euros escondidos en una caja de tampones no solo compraron pan, agua y un billete de tren. Compraron mi tiempo, mi voz, mi dignidad. Cada moneda guardada fue una declaración de amor propio, cada paso fuera de aquella casa fue una rebelión silenciosa. Hoy tengo un hogar, un negocio, una vida hecha con mis manos. Y sobre todo, tengo paz. En esta nueva vida, nadie me silencia, nadie me hace sentir menos. Ya no me escondo, ya no pido permiso para existir. Soy visible, presente, completa. Cada cliente que entra en el café ve a una mujer entera detrás del mostrador. Y aunque nadie lo sepa, cada sonrisa que doy es una cicatriz convertida en luz. Aprendí que callar para no incomodar es una forma lenta de morir. Que las verdades que duelen también sanan, que hablar, aunque cueste, libera. Me prometí no volver a esconder lo que siento, no justificar lo injustificable. Ahora mi voz es mía, firme, serena, sin miedo. Y con ella defiendo mi historia, sin vergüenza. No olvido lo que viví, no borro el pasado, porque fue mi escuela. Me enseñó a escuchar mis límites, a detectar las señales que antes ignoré. Hoy acompaño a otras mujeres que llegan al café con los ojos apagados, y en silencio, les doy lo que una vez me faltó, esperanza. Porque mi libertad también puede abrir puertas para otras. Y eso me honra. Inés sigue presente, como una madre elegida por la vida. Los compañeros del café son mi tribu, mi red, mi hogar compartido. Ya no estoy sola, y no por tener pareja o hijos, sino por haberme rodeado de gente que suma. Aprendí que la familia no siempre es la de sangre. A veces se construye con gestos, con respeto y con tiempo. No necesito un amor romántico para sentirme completa. No espero que nadie me rescate, porque ya lo hice yo.
Soy mi propio final feliz, mi salvadora, mi historia de redención. Cada día que abro el café, celebro la mujer que soy. Y si alguna vez dudo, me basta recordar que salí descalza en la noche, y llegué hasta aquí. Mi vida no fue una historia de amor, fue una historia de renacimiento. Llena de dolor, sí, pero también de coraje. No hay príncipe, ni castillo, pero hay libertad, dignidad y orgullo. Esta es mi novela, escrita con lágrimas, trabajo y valentía. Y aunque nadie la grabe para televisión, yo la vivo cada día, con el alma en alto. El tiempo no borró mis cicatrices, pero aprendí a vivir con ellas sin esconderlas. Cada una cuenta una parte de mi historia, no como víctima, sino como superviviente. No necesito olvidar para avanzar, recordar con conciencia me mantiene despierta, me protege. No vuelvo al pasado por nostalgia, sino para honrar a la mujer que tuvo el valor de salir. Esa mujer soy yo. El café sigue siendo mi refugio, pero también mi escenario de vida. Allí sirvo algo más que café, sirvo respeto, escucha, humanidad. A veces llegan mujeres con la mirada baja, con la voz apagada, y sé que están donde yo estuve. No les doy consejos, les doy tiempo y verdad. Porque sé que una palabra dicha a tiempo puede salvar una vida. A veces me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera escapado aquella noche. Si hubiera seguido justificando lo injustificable, esperando cambios que nunca llegarían. Y en ese pensamiento, siempre hay una certeza, no fue suerte, fue decisión. Tomé el riesgo de empezar desde cero, y ese acto me salvó. Elegí vivir, y me elegí a mí. No todo ha sido fácil desde entonces. Hubo días de duda, de miedo, de cansancio extremo. Pero incluso en los peores momentos, nunca me sentí tan perdida como antes. Porque ahora cada esfuerzo tiene sentido, cada día trae algo nuevo, algo mío. La vida no me regaló nada, pero yo la reclamé con las manos firmes. Una noche, cerrando el local, vi mi reflejo en el cristal de la puerta. Estaba cansada, con el cabello desordenado y las manos manchadas de harina, pero me vi bella. Porque esa mujer reflejada había vencido lo invencible, había roto el ciclo. No esperaba aplausos, ni medallas. Solo quería esa paz que se siente al saber que ya nadie decide por ti. Si alguna vez mi historia sirve para otra mujer que aún no ha podido irse, que sepa esto, el miedo no desaparece, pero se atraviesa. La soledad duele, pero enseña. Y la libertad pesa, pero nunca tanto como una vida de silencios. Yo estuve ahí. Y si yo pude salir, tú también puedes. No soy la misma mujer que se miraba al espejo sin reconocerse. Ahora me miro y me abrazo con orgullo. Soy todas mis versiones, la joven que amó, la adulta que se rindió, la rota que escapó, la valiente que volvió a empezar. Y desde el fondo del alma, sé que cada paso me trajo hasta aquí. A mi final feliz. A mi libertad.